Hermanos, me siento sumamente honrado de poder estar en este día acá, especialmente el hecho de que siempre que estoy en este lugar me siento en casa, soy parte de la familia, pero también por estar en la casa de un padre en el Señor, un padre en el ministerio, el apóstol Carlos. Y esta vez vengo bien acompañado, como lo dijo, de aquella que me hizo el favor de decirme sí hace 40 años. El próximo mes, en como unos 30 días casi, cumplimos 40 años de casados. Y me hizo el favor, dije yo. Y entonces me siento gozoso, honrado por eso. Muy rara vez, la mayoría de veces cuando viajamos ella me acompaña porque yo soy el que tengo los compromisos. Esta vez yo la estoy acompañando porque ella es la que tiene los compromisos. Esto es extra entre los compromisos de ella y honro a Dios por lo que Él ha hecho en ella y a través de ella en muchas vidas. El día de hoy, hermanos, quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis. Usualmente cuando digo el libro de Génesis, digo un chiste, pero ya varios, especialmente mi esposa, es la que después me agarra con el codo, ¿verdad? Porque digo, ¿en dónde está Génesis? Un poquito después de Apocalipsis, ¿verdad? A la vuelta de la esquina. Pero en el libro de Génesis encontramos una de las historias más relevantes, una de las historias más vívidas que nosotros podemos tener en el Antiguo Testamento, y esta es el libro de Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo Isaac. Y quiero comenzar en los primeros 3 versículos de este capítulo. Dice: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien tú amas, y vete a las tierras de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, e Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Esta es una de las historias no solamente más importantes o relevantes de la Biblia, sino también una de las más conflictivas. Mucha gente en el mundo, especialmente aquellos que quieren criticar el cristianismo y aún quieren criticar a Dios, han usado esta historia como un punto de crítica, porque ellos dicen: ¿cómo puede un Dios amoroso, misericordioso, pedirle a un padre que sacrifique a su hijo? Y si lo miramos desde una perspectiva humana, es horrible, horroroso que esto pudiera pasar. Algo terrible que uno lo pudiera ver desde esa perspectiva de que Dios le pida a un padre que mate a su hijo. ¡Qué terrible! Lamentablemente ellos no comprenden realmente el proceso y lo que Dios estaba realmente queriendo hacer. Porque hay varias cosas que son importantes desde esta partida que nosotros podamos comprender. Dios nunca nos va a pedir algo a nosotros que Él no está dispuesto a hacer Él mismo. Dios no es como algunos de nosotros padres: haz lo que te digo y no lo que yo hago. Dios es al revés. Dios hace y pide que nosotros hagamos. Ahora recuerde, la historia ya lo comprobó, de que Él dio lo mejor que Él tenía. Él dio su hijo unigénito por nosotros. ¿Cuándo lo dio? Tenemos 2 respuestas para eso, porque humanamente, históricamente, sabemos que lo entregó hace 2000 años. Lo dio, murió en la cruz hace 2000 años. Pero la palabra nos habla de que Él ya había crucificado a Jesucristo antes de la fundación del mundo. En su corazón
en su plan, en su voluntad, Él ya había sacrificado a Jesús. Él no le estaba pidiendo a Abraham algo que Él no había hecho Él mismo. Él ya lo había hecho. Él había entregado su Hijo unigénito por nosotros desde antes de la fundación del mundo. La segunda cosa es, Dios no pide algo que es imposible que nosotros podamos hacer. Porque no somos llamados a la derrota, sino somos llamados a la victoria. Dios no nos va a pedir algo que es imposible. Y aun cuando parece imposible para muchos, Dios mira y mira nuestra capacidad para poder pedirnos. La tercera cosa que tú y yo debemos de entender desde la partida de este mensaje es el hecho de que todo lo que Dios pide, aunque parezca una prueba, no es para hacernos tropezar, sino es para elevarnos a un nuevo nivel. Es para llevarnos a un nuevo nivel en Él. Y muchos de nosotros, cuando miramos esto con ojos humanos, nosotros nos alarmaríamos y diríamos, ¿cómo puede un Dios tan amoroso pedir algo tan terrible como esto? Y cuando empezamos a leer este pasaje, estos 3 versículos, y vamos a leer más adelante, tenemos que reconocer de que ya estaba sobreentendido quién era Isaac. Dios llama a Abraham en el capítulo número 12 y da un entendimiento ahí en el capítulo 12 de que no habló solo una vez, sino habló varias veces a Abraham. Le vino recordando, y me imagino de que, como muchos de nosotros, Dios tiene que repetir las cosas. Se da sobre el entendido de que Dios tuvo que hablarle a Abraham primero en Ur, cuando sale de Ur con toda la manada de la familia, ¿verdad? Con toda la marimba y con todo el grupón, llegan a un lugar llamado Harán y se establecen ahí en Harán. Y se había olvidado del llamado de Dios, y Dios viene y le recuerda el llamado. No, yo dije que no solo salieras de Ur de los caldeos, sino que también salieras de tu tierra, de tu parentela, pero también mucho más especial, salieras de la casa de tu padre. Y lo interesante, el versículo 4 dice, ¿y Abraham tenía cuántos años? Demasiados. Ya era hora. 70 años tenía cuando todavía tenía que salir de la casa del papá. Ya era hora. Tenía papitis aguditis. Y Dios le da una promesa a los 75 años. Dios le da una promesa y le dice, vas a dejar de ser el padre enaltecido y te volverás padre de multitudes. Y le dice, en tu hijo al que yo te voy a dar es un hijo de promesa. Y esperó 25 años Abraham el cumplimiento de la promesa. Y cuando ya tenía 100 años, Dios cumple su promesa en Isaac. Ahora visualice usted, ¿qué haría usted si usted tuviera que pasar 25 años esperando el cumplimiento de una promesa? Piénselo. Sea una promesa, en este caso hijo, una promesa de salud, una promesa de bienestar, en algunos casos una promesa de esposo, una promesa de esposa, o en otros casos finanzas, el poder romper ciertos, vamos a decir, estancamiento en nuestras finanzas y entrar a la prosperidad de Dios, y esa es una promesa de Dios en tu vida, y tú has tenido que pasar 25 años esperando esa promesa. ¿Y qué pasa? A los 100 años, Abraham empieza a vivir, a gozar la vida con el hijo de la promesa. Y pasaron 16, 17 años, tal vez 16, 17 años enfocado en la crianza de su hijo, enfocado en su promesa, que no hay nada malo, pero Dios se le acerca como a los 17 años después y le dice, ¿qué hay, Abraham? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Hace tiempo de que no hemos hablado, porque estás bien enfocado como papá, ¿verdad? Gozando de la promesa que yo te he dado. Ah, sí, Señor.
Ese hijo que me diste es un deleite. No hay cosa más deleitosa que estar con él. Es el cumplimiento de tu promesa, de todo lo que yo he añorado. Y Dios le dice, dame a tu hijo al que tú amas y llévalo al monte Moría y sacrifícamelo ahí. La promesa, quiero que me la entregues. Pero comienza la historia diciendo, y probó Dios a Abraham. Y lo que tenemos que recordar, que realmente son dos cosas bien importantes. La primera es esta: ¿cuál es nuestra relación a la promesa? ¿Cuál es nuestra relación a la promesa? Porque me encuentro con mucho creyente que ama la promesa más que a Dios. O ama la unción más que a Dios. O ama el don más que el dador. Recordemos, el don, la promesa, es cualquier cosa que tú tienes en la vida. Aún tu vida misma es un don. Tu llamamiento, tus dones, tus talentos, tus habilidades son un don de Dios. Y hay algunos de nosotros que esa es la tendencia, aún nosotros que estamos en el ministerio, esa sería nuestra tendencia a veces, de amar más al don que el dador del don, de amar más la promesa que el dador de la promesa, el amar más la unción que el Dios mismo que da esa unción. Y tenemos que confrontarnos nosotros mismos con esa realidad. ¿Cómo está nuestra relación con la promesa? Porque lo que yo encuentro en esta historia, y se lo voy a dar como un secreto, Dios siempre nos va a pedir que le entreguemos el don. Yo lo puedo ver a través de mis cortos 29 años de vida, que han habido varias veces donde el Señor me ha dado un don y me lo pide. Porque tiene que probar en dónde está mi corazón, tiene que probar para qué estoy haciendo yo las cosas. Tiene que ver mi intención, tiene que ver en dónde está verdaderamente mi corazón. Y lo que vemos nosotros aquí es de que Dios estaba probando a Abraham. Lo estaba probando pidiéndole aquella cosa que él le había dado. Pidiendo el don, pidiendo la promesa. Porque lo que Dios está haciendo, y estas son varias cosas bien importantes que tenemos que recordar, es de que Dios siempre prueba nuestras intenciones. En la Biblia usa el término, Él pesa. Pone a la pesa de la balanza nuestro corazón y nuestras intenciones. Pero esa es una prueba. No nos debería de extrañar el concepto de la prueba, porque todos vivimos eso. Cuando vamos a la escuela, para poder transitar o entrar a un nuevo nivel, tenemos que cruzar ¿qué? Un examen, una prueba. Para poder salir del high school y entrar a la universidad, hay una prueba. Algunos de nosotros, para poder aún salir de la universidad y ya recibir cierta acreditación para poder trabajar en esa profesión, tenemos que hacer una prueba. O para poder entrar a un trabajo, para que ellos sepan que verdaderamente nosotros sabemos lo que decimos que sabemos, se nos hace ¿qué? Una prueba. Es parte de la vida. Ahora, porque si es parte de la vida, ¿por qué nos debería sorprender que Dios a veces nos prueba a nosotros? Porque la intención de Dios no es el de mantenernos estancados en el tercer grado durante 5 años. Sino la intención de Dios siempre es llevarnos a un nuevo nivel, de llevarnos de gloria en gloria, el de poder llevarnos a un destino. No es con la intención de hacernos fallar, sino con la intención de subirnos a un nuevo nivel.
Pero Él tiene que probarnos, y lo primero que Él prueba es prueba nuestra intención. ¿Sabe que la intención es tal vez lo más difícil de entender? Porque lamentablemente todos nosotros en cada aspecto de nuestra vida entramos con ciertas expectativas. Usted va a trabajar a tal empresa, usted llega con ciertas expectativas. Expectativas de oportunidad, expectativas de salario, expectativas de ciertos logros en su propia vida. Usted viene a la iglesia, tiene expectativas de ciertas cosas. Y eso usualmente está fundamentado por la intención de su corazón. Pero eso es entendible en el mundo. Pero en nuestra relación con Dios, eso es mucho más difícil. Porque esa es una relación entre nuestra obra y la obra de Dios, nuestra voluntad y la voluntad de Dios, nuestro libre albedrío y la soberanía de Dios, en el cual yo camino, pero llega un punto en el cual yo dejo que Él tome control de mi vida. Las intenciones. ¿Cuáles son mis intenciones? La segunda cosa que Dios prueba usualmente es nuestra determinación. Porque cuando somos probados muchas veces, lamentablemente muchos cristianos tiran la toalla. Porque tenemos una expectativa, tal vez ilusoria, tenemos una expectativa falsa, o tal vez tenemos una expectativa porque alguna persona bien intencionada nos ha dado una promesa que no es realista. En una de las congregaciones que pastoreamos en el pasado, invitamos a un conferencista muy reconocido en todo el mundo. Sale semanalmente en televisión y lo tuvimos predicando un domingo en la mañana. Y él dijo algo que me pareció bien interesante y que va en correlación con esto. Dijo esto para iniciar su mensaje, dijo: todo lo malo que viene en nuestra vida es del diablo. Y todo lo bueno viene de Dios. Yo tenía ganas de patearlo y sacarlo corriendo en ese momento, porque iba en contra de mi entendimiento. Porque en primer lugar yo creo de que hay cosas buenas que el diablo te va a mandar. Piénselo. Lo estoy dejando que lo piense. Pero hay cosas aún difíciles que Dios permite. Hay cosas difíciles que Dios va a permitir en nuestras vidas. No con una mala intención, porque la tentación y la prueba pueden parecer lo mismo, pero tienen dos intenciones totalmente diferentes. Porque la tentación es hacerte tropezar, la prueba es poder elevarte a un nuevo nivel. Uno es para mal, el otro es para bien. Uno es para la derrota, el otro es para la victoria. Y entonces, cuando estamos en medio de una prueba, hay personas que recuerdan mensajes como el que le acaba de mencionar y empiezan a creer de que Dios es malo, que es injusto, que cómo puede haber permitido esa prueba en nuestras vidas. Y lo que está siendo probado en ese momento es nuestra determinación. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a caminar? ¿Estamos nosotros determinados hasta la muerte seguir a Cristo? ¿No volver atrás? ¿No tirar la toalla? ¿No mirar para atrás cuando estamos arando? ¿Estamos determinados a terminar la carrera? ¿Cumplir lo que el Señor nos ha llamado? Porque si alguien tenía la excusa, hermanos, no son usted ni yo. Abraham tenía una excusa, porque Dios le estaba pidiendo algo que pudiéramos decir para todo ser humano, para todo padre, es casi imposible, determinante imposible, si no es con la ayuda de Dios.
sino es de que estamos afirmados verdaderamente. La tercera cosa que es probada es nuestra disposición. En el libro de Habacuc hay un pasaje al final, ahí en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Habla acerca del higo y de la viña que no está produciendo, el árbol que no produce. Parece que todo va mal, pero en el versículo 18 el profeta dice, y con todo, yo voy a todavía seguir adorando y alabando a Dios. No importa si la viña no está dando fruto, no importa si el higo ha dejado de dar fruto, no importa si mi vida parece una tierra desértica, no está produciendo fruto. Yo sé de que aunque eso pase en mi vida, yo con todo todavía voy a continuar adorando y alabando a Dios. La cuarta cosa que Dios prueba es nuestra obediencia. Porque, aunque le parezca trivial lo que le voy a decir de esta historia, parece muy trivial, pero no es trivial, es real. Dios le da una orden a Abraham y le dice, mira, quiero que me sacrifiques a tu hijo en el monte Moría. Y Abraham tal vez pudo haber pensado y decir, Señor, yo no te niego a mi hijo, pero ¿por qué un monte pelado allá a 3 días de camino? Qué tormento el mío tener que caminar 72 horas con el pensamiento que voy a tener que sacrificar a mi hijo. ¡Qué tormento! Pero si usted nota en el versículo 3 dice, al lugar que Dios le habló, le dijo. Porque Abraham tal vez en ese momento no entendía. Pero más adelante él comprendió de que el monte Moría se convertiría en el monte de Sión. El monte de Sión en el cual sería el mismísimo lugar, en esa misma planicie, en el mismo lugar del monte donde sacrificó Abraham a su hijo, es el mismísimo lugar donde Dios iba a sacrificar a su hijo. Tenía vamos a decir, un efecto profético lo que Dios estaba pidiéndole a Abraham. Eso era la razón del por qué era tan importante el lugar. Y lo que estaba pidiendo Dios no era simplemente un antojo, sino era esencial de que Abraham lo obedeciera al pie de la letra. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque, hermanos, la obediencia es la mejor forma de la prueba en Dios. Es el acto de sumisión, es el acto de entrega de nuestras vidas, el acto de entrega de nuestra voluntad a Dios. Porque el acto más supremo que usted pueda hacer el día de hoy, el acto más increíble que usted pueda hacer el día de hoy, que trasciende todo demás sacrificio que usted pueda hacer, el acto más supremo es este. Lo que hizo Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas veces en nuestra vida somos confrontados con eso? Es hora de levantarnos. Dios nos dice que es tiempo de levantarse. ¿Y qué nos dicen las chamarras? ¿Qué nos dicen las cobijas? Ahí es donde le tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Diariamente somos confrontados con esto, porque realmente esta es la prueba más importante de nuestra vida, donde sometemos nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra pasión, nuestro añoro, lo sometemos a Dios. Y la quinta cosa que es probada en nuestras vidas es lo que la palabra de Dios nos dice ahí en 1 Pedro. Si usted tuviera la bondad de encontrarlo, en 1 Pedro capítulo número 1, Dios nos dice algo bien interesante. Porque si usted comienza en el versículo 2, usted va a entender
de que está hablando de la prueba. Está hablando de la prueba de nuestra vida. Y versículo 7 nos dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Qué es lo que es más precioso que el oro? La fe. ¿Y qué es lo que va a ser probado en nuestras vidas? Nuestra fe. Más preciosa que el oro. Y que la cual dice aquí en el versículo 7 es probada por medio del fuego. Y a través de eso va a ser hallada. Va a ser hallada para alabanza, para gloria y para honra cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, no está hablando solamente de la fe, está hablando de nuestras vidas. Porque tú y tu fe son una sola misma cosa. Tú no puedes crecer más que tu fe y tu fe no puede crecer más que tú. Tú y la fe son la misma cosa. Tú eres probado, tu fe está siendo probada. Y es probada por medio del fuego, dice, para que toda la paja y toda la hojarasca y todas las cosas que verdaderamente son temporales se disipen y solo quede lo que es permanente en tu vida. Lo interesante de esto es de que muchos de nosotros miramos la fe como un contexto dinámico, como un verbo activo, ¿verdad? Y en realidad lo es. Hebreos capítulo número 11, si usted lo mira casi 20 diferentes veces, podemos nosotros ver un verbo activo. Por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Sara, por la fe todos los héroes de la fe, por la fe hicieron algo. Y la palabra que demuestra la fe es un verbo activo. Pero le voy a decir que más importante que un verbo activo, la fe es verdaderamente el cimiento de estabilidad en tu vida. Si tu fe no es tu fundamento, cuando venga la dificultad, cuando venga la tentación, para que valga la redundancia aquí, cuando venga la tormenta, cuando venga el fuego, cuando venga la prueba de tu vida, tu edificio va a tambalear. Porque el edificio nunca puede ser mayor que el cimiento que tú has puesto. La razón del por qué muchos cristianos tambalean es por la definición o este dicho: una milla de ancho, una pulgada de profundidad. Y esa es la vida de mucho creyente. Tiene mucha vida espiritual, poca profundidad. Cuando viene la tempestad, cuando viene la prueba, caen, porque su fe no les dio el cimiento necesario para poder sostenerse ante la prueba. Minutos antes de que Jesucristo fuera entregado, estoy hablando ni horas, sino poco tiempo antes de que Jesucristo fuera entregado, se le acercó a Pedro y le dijo: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado de que tu fe no te falte. Y cuando hayas cruzado esta prueba, y ahora estoy transliterándola, cuando hayas cruzado esta prueba, confirma a tus hermanos, porque ellos también van a estar a prueba. Porque la fe es el cimiento sobre el cual tú estás edificando. No puedes edificar un edificio más grande que el cimiento que has puesto. No puedes poner un edificio más ancho y más largo que un cimiento que tú has puesto, porque el cimiento define el edificio sobre el cual vas a edificar. Y tu vida cristiana es exactamente así. ¿Y qué hace la prueba? La prueba revela la calidad de vida que tú tienes. Todos los que somos de Guatemala entendemos que Guatemala es un lugar volcánico. Y me recuerdo cuando construí la última casa que vivimos allá en Guatemala, estaba en el borde de un barranco. Entonces, entendiendo eso, le metimos cimiento mucho más de lo que era necesario, para que cuando viniera el temblor y cuando viniera el terremoto,
la casa se sostuviera. Lo que tenemos garantizado, hermanos, si no estamos hablando de lo que el mundo nos garantiza, que son dos cosas, ¿verdad? Los impuestos y la muerte, sino lo que nos garantiza la vida es de que vamos a tener pruebas. Pero ¿sobre qué estamos edificando nuestras vidas? Ahora, regresemos a la historia para que usted diga, Darío comenzó hablando de una historia y no ha terminado la historia. La cosa es esta, hermanos. Abraham nos da el patrón, nos da el mapa, nos da la manera que nosotros debemos de enfrentar la prueba. Y si usted está tomando nota, tome estas notas. La primera cosa que usted tiene que entender para poder enfrentar la prueba es de que usted tiene que enfrentar la prueba con obediencia. Déjeme decirle algo que no le dije previamente hace unos minutitos acerca de la obediencia. Porque el mayor acto de fe es la obediencia. Lo interesante es de que muchos de nosotros tenemos una ilusión, tenemos un pensamiento de que la fe la edificamos a través del entendimiento. Mi hermano, yo no estoy negando, sino estoy reforzando el valor que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana. El valor de asistir a la iglesia, el valor de estudiar la palabra, el valor de leer la Biblia, el valor de adorar a Dios, el valor de congregarnos, el valor de aprender de la palabra, el de orar. Todos esos son valores importantísimos en nuestra vida. Pero le voy a decir, para obedecer usted no necesita ninguna de estas cosas, sino simplemente el decir, sí, Señor, yo hago lo que tú pidas. Y ese es el mayor acto de fe. Porque hay cosas en la vida, si la ponemos en la perspectiva de nuestras vidas, hay cosas en la vida que usted nunca va a poder alcanzar si usted no está dispuesto a poner un pie delante del otro. Y esa es obediencia. Y vemos en la Biblia un montón de ejemplos de personas que no eran ni personas que tenían una relación con Dios, que simplemente obedecieron y recibieron un milagro en su vida. Como un acto de fe. Porque vemos de que Abraham no solamente sale, sino sale como un acto de obediencia. Miren ustedes varias cosas que me parecen peculiares en el concepto de su obediencia. La primera, dice de que se levantó muy de mañana. Visualice usted esto por un momentito para tratar de pintarle la imagen de lo que sucedió. Dios se le aparece entrando la noche. Imagínese 8, 9 de la mañana, Dios de la noche, que diga, Dios se le aparece, le habla, tiene la conversación con Abraham, le pregunta acerca de Isaac, le pregunta cómo le va, cómo se siente, cómo está gozando a su hijo, y después le dice, dámelo. A las 9 de la noche se lo estaba pidiendo y Abraham se acuesta. Me imagino que casi no durmió toda la noche. Y dice ahí, y se levantó muy de mañana. No postergó, no alargó, sino lo hizo ¿qué? A la primera hora. Esa es obediencia. Obediencia es el hacerlo él mismo. Hermanos, decimos en el dicho latinoamericano que dice saludar con sombrero ajeno. Hay cosas que usted no puede entregarle a otro que lo haga por usted. Abraham era riquísimo, tenía siervos y siervas, era increíblemente rico. Él hubiera podido pedirle cada cosa a uno de sus siervos. Pero habían cosas que él entendía que él era el único que lo podía hacer. A pesar de que era riquísimo, dice que él cortó la leña. Él cargó el asno con la leña. Él preparó el asno, él preparó todas las cosas porque habían cosas que él no podía. Él tenía que demostrar su disposición y su obediencia en hacer lo que Dios estaba pidiendo que él hiciera.
Tercero, ya lo mencionamos, al lugar que Dios le había dicho. A Dios no le negociamos, hermanos. Muchos creemos, y especialmente los que venimos de la América Latina, de que en el cristianismo podemos hacer el cristianismo como el mercado, vamos a negociar. A mí me fascinaba ir al mercado allá en Guatemala porque íbamos el día de nuestro día libre, el lunes íbamos con Cindy al mercado. Y con mi planta de gringo me querían cobrar precio de gringo, ¿verdad? Y como yo ya sabía los precios, me encantaba jugar con ellos. Y jugar el juego de la negociación, ¿verdad? Que es tan interesante ese juego. Usted no puede traer eso al cristianismo, hermanos. A Dios no se le negocia, Dios no te pide uno y tú le ofreces la mitad. Es que Dios no está pidiendo algo que no sea lo que es necesario y correcto. Por eso a Dios no se le negocia. Cuando tú negocias con Dios, tú estás desvalorando tu relación con Dios. ¿Estamos entendiendo eso? La segunda cosa que me parece interesante aquí, vayamos al versículo número 5 del capítulo 22. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperaos aquí con el asno, yo y el muchacho, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Muchos miran el hecho de que este versículo es un problema gramatical porque yo no aparezco antes que otros, ¿verdad? Lo lógico sería el muchacho y yo. Subiremos, adoraremos y volveremos. Pero no estamos viendo exactamente lo que Abraham estaba hablando. Porque aquí algo bien interesante está pasando que tú y yo debemos de entender. Cuando Dios nos pide la promesa, no es que Dios nos está quitando lo que nos ha dado, sino Abraham, antes de comenzar, aún antes de salir de su casa en camino al monte Moría, él entendía exactamente lo que Dios estaba pidiendo. Él no entró a esta prueba con los ojos cerrados, con el engaño, ignorando, negando la realidad del problema. Él comprendía exactamente, ya Abraham había sacrificado a Dios holocausto en el pasado. Él sabía exactamente lo que iba a ocurrir en el monte. Y no quiero ser tan descriptivo que a algunos de ustedes los alarme, pero déjeme decirle, el resultado iba a ser muerte y Isaac iba a terminar en cenizas. Abraham entendía eso. Pero él hace una declaración en la falda de la montaña. Cuando deja a los mozos, deja a los siervos en las faldas de la montaña, él le dice a los siervos: miren, quiero que se calmen, no sé cuánto tiempo voy a tardar, pero una cosa sé, de que el muchacho y yo vamos a subir, los dos vamos a adorar juntos y los dos vamos a regresar juntos. Porque Abraham entendía algo que tú y yo debemos de entender, de que el que dio la promesa es capaz también de resucitar aún de las cenizas la misma promesa. Y lo que Dios estaba hablándole a Abraham, ya se lo había dicho varias veces, le había dicho en Isaac, diga conmigo esa palabra Isaac. En Isaac se iba a cumplir la promesa, no en Ismael, ni en nadie más. En Isaac se iba a cumplir la promesa. Significa de que Isaac todavía tenía algo que hacer en la vida. Tenía solamente 17 años en este momento. Y Abraham sabía de que Isaac era el que tenía que cumplir la promesa. Entonces él dijo: aunque Dios me pida que yo lo entregue y se vuelva cenizas, yo no bajo de ese monte, sino baja conmigo Isaac vivito y coleando. Dios va a levantarlo de entre los muertos. Y oiga lo que le estoy diciendo, porque el próximo punto depende de que usted entienda este punto.
Esto fue lo que introdujo a Abraham a los héroes de la fe. Fue el entendimiento de la palabra de Dios, el comprender de que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Es que, hermanos, oiga, yo no sé si usted ha tenido un hijo de 17 años, pero yo le puedo garantizar, todos tuvimos 17 años alguna vez. Piense por un momentito, ¿qué haría un muchacho de 17 años? Miren, yo a mis 13, 14 años yo ya tenía este tamañón. Un muchacho de 17 años, un padre ya no tiene el poder físico para poder domarlo. ¿Cómo iba Abraham a convencer a Isaac a que rindiera sus fuerzas para dejarlo, sacrificarlo? Porque, miren, hermanos, no lo sedó ni lo engañó. Isaac también iba con los ojos bien abiertos. Yo me imagino que Abraham le había dicho a Isaac: mi hijo, Dios me está pidiendo de que yo te entregue, te voy a quitar la vida, pero yo te voy a decir esto, de que no bajo del monte sin que Dios te haya restaurado la vida, te haya resucitado de entre los muertos. Imagínese usted cómo se entrega Isaac arrodillado, esperando que su padre le quitara la vida. Imagínese qué influencia tenía este hombre por la convicción que él llevaba acerca de lo que Dios había prometido y de lo que Dios hará, que él había entregado a su hijo y le había dicho a su hijo de que él iba a resucitar de entre los muertos, que no se preocupara. La tercera cosa, y me voy a acelerar un poco, en el versículo 8. En una forma inocente, Isaac va subiendo el monte con el papá y le pregunta: oye, tata, oye, viejo, como yo le decía a mi papá, ¿verdad, viejito? Oye, viejito, yo llevo la leña, tú el fuego y la daga, pero ¿en dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham responde: Jehová Jireh. El problema es de que es no Jehová proveerá. La verdadera representación de esta palabra es: Jehová se hará a sí mismo provisto. Fácil es que Dios provea, pero Dios ha dicho de que Él no se va a negar a sí mismo por nosotros. La cuarta cosa, versículo 10, dice de que Él extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Sabe lo que yo miro ahí? En medio de la prueba, una de las áreas que más somos atacados es en el área de nuestras emociones. Y aquí Abraham tuvo que dominar y conquistar sus emociones. Porque si él era gobernado en este momento por sus emociones, él nunca hubiera llegado a este punto. A veces las emociones y los sentimientos nos gobiernan y nos desvían, nos conquistan y no nos permiten que hagamos lo que Dios nos ha pedido. Versículo 12. El ángel se le apareció y Abraham le dice: heme aquí. Versículo 12 dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, pues no has rehusado a tu hijo, a tu único. ¿Sabe qué pasó? Dos cosas miro yo aquí bien interesantes. La primera, antes de que Abraham pudiera hacer físicamente lo que él tenía que hacer, él tenía que hacerlo en el corazón.
Mientras que nosotros estemos atados y tratando de mantener en vida algo, vamos a luchar contra capa y espada esa situación. Voy a contar una historia difícil, pero la voy a contar como un ejemplo. Un amigo mío, pastor en México, enfrentó el secuestro de su hermana. Y durante 2 semanas, él ya con el dinero, los papás y el papá y la mamá destrozados, y él tuvo que negociar con los secuestradores. Y por 2 semanas andaban jugando con él. Y al final, a las 2 semanas se involucraron los policías. Y lo primero que le dijeron los policías: miren, el hecho que se han tardado 2 semanas, se han jugado con ustedes, probablemente no le van a retornar a la hermana. Lo que vas a tener que hacer, si quieres salvar a tu hermana, es que la tienes que matar en tu corazón. Así le dijeron, algo doloroso. Y le explicaron cómo enfrentar esto. Y cuando llamaron los secuestradores, el hombre, el pastor, amigo mío, le dice: miren, entiendo la forma que ustedes están jugando conmigo. Lo único que les pido, yo les pago el rescate, tengo el dinero aquí, pero devuélvame el cuerpo de mi hermana. Así fue. Devuélvame el cuerpo de mi hermana para que podamos enterrarla. Les pago todo lo que ustedes quieran. Y lo que pasó, los secuestradores quedaron tan atónitos de esa respuesta que en 6 horas ya le habían entregado a la hermana viva y coleando. Ahora, ¿por qué les digo esta historia? ¿Qué tuvo que hacer él en el corazón? Tuvo que sacrificar a su hermana en su corazón. Porque mientras que él no sacrificaba su promesa, no podía rescatarla. Abraham tuvo que sacrificar a Isaac primero en su corazón. Y cuando él levanta el cuchillo para degollar al muchacho, el ángel se le aparece y le dice: ahora veo que tú temes a Jehová, porque no has rehusado a tu hijo. ¿Dónde fue que Dios lo vio primero? Su corazón. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Y con esto voy a concluir. ¿Qué es el temor de Dios? Déjeme dárselo como definición bien sencilla. Es la pasión de querer agradar a Dios en todo. No le rehusamos a Dios porque nuestro deseo es agradarlo. ¿Hasta dónde llegaría tu voluntad de querer agradar a Dios? ¿Qué le rehusarías tú a Dios en tu propia vida? Porque esa es el área de tu vida en donde todavía no se ha manifestado el temor de Dios. Y la historia concluye diciendo de que apareció un cordero trabado en un zarzal. ¿Cuándo Dios había cumplido la promesa? ¿Cuándo Dios había prometido, provisto este cordero? Cuando Abraham dijo: Jehová se hará a sí mismo provisto. Dios estaba proveyendo. Lo único que faltaba era que Abraham se rindiera y enfrentara la prueba como Dios estaba pidiendo que lo hiciera. Mi querido hermano y hermana, yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando en tu vida, pero yo te voy a decir, nada en tu vida es para destruirte. Dios no lo va a permitir. Dios quiere elevarte a un nuevo nivel. Un nivel de una mayor relación. Lee el versículo 16 en adelante, lo vas a ver. Dios confirma y expande su promesa. Ahí en el capítulo 22, versículo 16 en adelante. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Lo único que tienes que hacer es comprender de que lo imposible o difícil en tu vida realmente es posible en Dios. Lo único que Dios pide de ti es de que, como lo dijimos, le diga: Señor, hágase
tu voluntad y no la mía. Quiero caminar en ese nuevo nivel. Quiero caminar en eso nuevo que tengo en ti, Señor. Padre, este día, Señor, estamos delante de ti. Porque hay algunos de nosotros que estamos enfrentando una lucha campal, una prueba difícil, una prueba que para algunos de nosotros parecería imposible, pero Señor, hoy reconocemos de que tú eres suficiente en nosotros. Tú eres suficiente para fortalecernos, levantarnos y llevarnos al fin, Señor. Hoy, Padre, bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los bendigo, hermanos. Un placer de estar con ustedes.